Bienvenidos a otro nuevo episodio de Autores en 5 minutos. En esta semana vamos a tener a uno de los autores de terror más galardonados, póstumamente por lo menos, que es Howard Philip Lovecraft. Howard Philip Lovecraft fue un escritor estadounidense, autor de novelas y relatos de terror y ciencia ficción. Se le considera un gran innovador del cuento de terror, al que aportó una mitología propia, desarrollada en colaboración con otros autores y que actualmente se encuentra en vigencia. Su obra constituye un clásico del horror cósmico, una línea narrativa que se aparta de las tradicionales historias de terror sobrenatural, incluyendo elementos de ciencia ficción como, por ejemplo, razas alienígenas, viajes en el tiempo o existencia de otras dimensiones. Su familia provenía de una distinguida tradición burguesa venida a menos, razón que marcó, en buena medida, la personalidad elitista del autor de Providence. En 1921, cuando el autor contaba con 31 años, la muerte de su madre le afectó profundamente, y luego conoció a la escritora y comerciante Sonia Green, con la quien contrajo nupcias y se mudó a Nueva York, pero fracasó en su matrimonio. Tras sentir una profunda aversión por la vida neoyorquina, donde se acrecentó su racismo, Lovecraft decidió volver a su Providence natal, donde vivió con sus tías hasta el final de sus días. De su estancia en Nueva York, Lovecraft continuó intercambiando correspondencia con otros autores como Robert E. Howard, Robert Bloch, Clark Ashton Smith o August Derleth, para quienes trabajó como escritor fantasma, con algunos de ellos formando lo que se denominó posteriormente el Círculo de Lovecraft. Daba largos paseos nocturnos y le invadía una profunda sensación de soledad y frustración. Durante esa época, desarrolló sus obras más representativas, como La llamada de Cthulhu, En las montañas de la locura, El caso de Charles Dexter Ward, entre otros. Publicó en vida varias de sus obras gracias a la revista estadounidense Weird Tales, de género pulp. La primera de ellas fue Dagon. Asimismo, Lovecraft cultivó la poesía, el ensayo y la literatura epistolar. Se carteó con sus colegas de profesión durante años y dejó escrita una correspondencia que asciende a 100.000 misivas. El legado de Lovecraft es muy extenso, abarcando literatura, ensayo, historietas, cine, música, juegos de mesa y videojuegos. Algunos de los ejemplos más notables son, en la literatura, por ejemplo, los relatos de Stephen King basados en la mitología de Lovecraft, como Jerusalem Slot y Pesadillas y alucinaciones. Apenas reconocido en vida, a día de hoy su obra ha sido traducida a más de 25 idiomas, y su nombre es uno de los más relevantes en cuanto al horror de ficción se refiere. Murió de un cáncer intestinal en el Hospital Jane Brown Memorial de Providence el 15 de marzo de 1937, en el anonimato y en la pobreza más absoluta. Este escritor revolucionario fue enterrado 3 días después en el panteón propiedad de su abuelo Phillips, en el cementerio de Swan Point, en donde descansa desde entonces. Más allá de su obra, se le considera un genio de la literatura de terror y uno de los escritores más influyentes en el género fantástico del siglo XX. Tal fue su impacto que al día de hoy existen cultos y organizaciones llamadas Lovecraftianas, que el más notorio de este grupo es el norteamericano Derek D. Shaw, alias Wenger Satanis, autoproclamado sumo sacerdote del culto a Cthulhu y autor de una Biblia de Cthulhu autopublicada que vende en internet. Esto es todo por este episodio. Si quieres colaborar con el programa, hay links en la descripción. Una simple suscripción o un like llega más lejos de lo que puedes creer. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.